al tema de la entrevista de Santiago Nieto con el periódico El País. Fíjate, Toño, que el periódico El País publica esta entrevista de Santiago Nieto y dice, entre otras cosas, y así la cabecean la entrevista: la investigación a Videgaray y Peña Nieto llegará. No somos tapadera de nadie, dice el titular de la Oficina de Inteligencia Financiera en México, y detalla las investigaciones a algunos integrantes del círculo cercano del expresidente. Y es importante analizar preguntas y respuestas. Por ejemplo, el reportero del periódico El País dice: ¿podrá su unidad revisar compras públicas con sobrecostes realizadas en los tiempos de la pandemia, como las que se han revelado sobre el tema de León Bartlett, el hijo de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad? La respuesta de Santiago Nieto: sí. Sobre el caso del hijo de Manuel Bartlett, la Secretaría de la Función Pública ya nos pidió información. Estamos investigando qué fue lo que pasó. Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro: no podemos tolerar un caso de corrupción. Desde el inicio comenzamos a revisar las empresas que estaban siendo contratadas por salud para que no hubiera acaparamiento o encarecimiento de insumos. Ahora tenemos este caso encima. Y le preguntan: ¿por dónde comenzará? Y responde Santiago Nieto: sus cuentas, las de su empresa y cualquiera en relación con las personas que lo hubieran contratado. Frente a los hechos que estamos viendo, el gobierno no se puede dar el lujo de dejar algo en duda respecto a este tipo de casos de probable corrupción. Si acreditamos que hay un tema ilegal, entonces denunciarlo ante la Fiscalía. Desafortunadamente no tenemos ministerios públicos ni podemos ejercer acción penal. Dependemos de terceros para sancionar. Pero que quede claro que anda con todo Santiago Nieto investigando junto a la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, este caso del presunto sobrecosto al que se vendieron estos ventiladores al IMSS de la delegación Hidalgo, mi querido Toño. Sí, son temas que los está tratando de pe a pa, y que, como te lo había comentado y lo hemos comentado hace rato, querido Vicente, está el hombre adecuado en este puesto para seguir pues todas estas pistas. Es muy importante que también Santiago Nieto dé claridad sobre el caso de lo de los ventiladores y el hijo de Manuel Bartlett, León Bartlett. Pero creo que, además de que esto es lo de hoy, vamos, ese es el tema de los conservadores para poder golpear en estos momentos a López Obrador y a su gobierno y etcétera. Yo se lo digo, yo quiero que lo investiguen y yo quiero que se llegue hasta las últimas consecuencias y que nos den a conocer todos los datos de las compras y etcétera. Creo que la primera declaración es mucho más profunda. Creo que si ponemos en la balanza lo que ha pasado en gobiernos pasados con lo que ha pasado en este gobierno, a los mexicanos nos hace falta todavía esa justicia para poder tener esta claridad jurídica en cuanto a un todo. Nos hace falta que haya claridad en cuanto a todas las irregularidades del sexenio infernal, el sexenio pasado, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y a mí me gusta mucho escuchar, después de algún tiempo en el que lo había negado, que Santiago Nieto diga que la investigación a Videgaray y a Peña Nieto llegará en su momento y que no son tapadera de nadie. Bueno, yo entiendo que tiene mucho trabajo, pero que llegue ya porque se nos está acabando el tiempo. No sabemos dónde está Luis Videgaray, no sabemos dónde está Enrique Peña Nieto, pero podría ser el momento ya de obtener esa justicia. Fíjate, así empieza que termina con la declaración. Le preguntan, le dice el reportero: en abril falleció el exsecretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza. Usted asegura que la investigación sigue. ¿De qué manera? Y él responde: a la familia y a sus colaboradores cercanos, a quienes tenemos denunciados en la Fiscalía. ¿Por qué temas relacionados con la Secretaría? Sí, es OHL, el tren a Toluca. Estamos investigando el tema del socavón en el estado de Morelos. Fue un espacio donde hubo un amplio nivel de corrupción. Abusaron de su puesto. Y le pregunta el reportero: ¿están congeladas las cuentas de la familia de Ruiz Esparza? Y responde: no. Estamos en ese proceso de investigación para efecto de determinar si lo hacemos o no. También le pregunta el reportero del diario El País: ¿usted ha ajustado recientemente la cifra de supuestos sobornos que recibió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de 10 a 14 millones de dólares?
sigue abierta la investigación y fíjate aquí lo que dice. Hemos encontrado transferencias hacia las cuentas, primero de Zacapan SADCB, de Latin American Asian Capital Holding. Después, cuando se cierran estas empresas, todos los recursos se trasladan a Tochos Holding Limited, la empresa de Lozoya constituida en Suiza. Esta es la que distribuye el recurso a su hermana y a su madre. Hay distintas adquisiciones. La de 3.8 millones de Altos Hornos de México, en realidad son 16 millones de dólares que tienen que ver con varias empresas de Odebrecht. Todas terminan haciendo transferencias a Panamá, Islas Vírgenes, Mónaco. Seguimos investigando lo del astillero en Galicia. Está pendiente también lo de Fertinal, que no hemos terminado. Se han presentado 4 denuncias por defraudación fiscal, peculado, cohecho y lavado de dinero de Emilio Lozoya y su entorno, incluyendo evidentemente a su esposa. Le preguntan si el caso es robusto y dice sí. El Código de Procedimientos Penales plantea un criterio de oportunidad cuando la gente es sujeta a un proceso penal, puede dar información sobre los superiores jerárquicos que ordenaron el acto de corrupción. Y la verdad es que solo nos quedan 2 superiores jerárquicos, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero eso dependerá de la decisión que tome la Fiscalía y si él daría información. Le pregunta el reportero, ¿usted ha investigado a Luis Miranda, otro exsecretario muy cercano a Peña Nieto? Este caso apunta al exmandatario y dice Santiago Nieto, hasta el momento no, pero Luis Miranda es un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior. Está relacionado con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad. Está relacionado con Antorcha Campesina, el brazo electoral del PRI en el Estado de México, Puebla y otros estados. Y está relacionado con un tema de huachicol, el robo de combustible. Es una de las investigaciones que seguimos integrando. Podemos seguir trabajando en el combate a la corrupción, pero para cerrar la pinza necesitamos también el combate a la impunidad. Esto se combate cuando los servidores públicos lleguen a los tribunales. Dice el reportero, se investiga Miranda, Ruiz Esparza, Lozoya, Rosario Robles, ¿seguirán Videgaray y Peña Nieto? Y dice Santiago Nieto, yo creo que sí, no somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un vínculo se tienen que investigar. Y le preguntan que si ya encontraron ese vínculo y dice, hasta el momento no, pero necesitamos seguir. La corrupción era una forma de hacer política en el grupo mexiquense. Le ha requerido el gobierno de Estados Unidos información sobre Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, y dice Santiago Nieto, sí, ya la entregamos. Y le preguntan qué información era. Está buenísima la entrevista que publica el diario El País, yo les recomiendo leer la entrevista. Responde Santiago Nieto, investigando a Eduardo Medina Mora, lo que nos dijo una de las agencias norteamericanas fue, revisen la conexión que hubo al inicio del sexenio entre ambos personajes. Después se pelearían, pero de Medina Mora llegamos a García Luna. Encontramos la red de contrataciones, primero cuando adquieren el software de espionaje para la Secretaría de Seguridad, que después se queda en la empresa de García Luna. Segundo, la constitución de NUNVAV en Panamá. Tercero, el inicio de operaciones de esta empresa en México en 2011. Cuarto, las transacciones, los 2.600 millones de pesos que la Secretaría de Gobernación de Peña Nieto da a NUNVAV, los 31 millones que es menor que dan a Black por una consultoría de la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México, y después, fíjense nada más, y después la información de cómo desde Panamá se pagaba el esquema que permitía el nivel de vida de García Luna en Miami. Toda esa información se le ha entregado a los fiscales del Distrito Este de Nueva York. Y aquí es donde se da la confirmación también del congelamiento de cuentas de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, porque el reportero le pregunta cómo es posible que Ovidio Guzmán no tenga abierta una investigación, y responde Santiago Nieto, nosotros le congelamos las cuentas a Ovidio y a 330 personas vinculadas al cártel y hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía. También hemos encontrado cosas raras. Las hermanas de Ismael El Mayo Zambada ganaron millones de pesos en un casino, entonces me parece un buen indicador de que estamos en presencia de lavado de dinero. Y bueno, la intención obviamente no es fusilarse la entrevista del periódico El País, sino de reconocer qué buena entrevista y qué declaraciones hace Santiago Nieto a este diario español, mi querido Toño, porque que no se nos olvide,
Eduardo Medina Mora, que no se nos olviden Videgaray y Peña Nieto, y esto suena a promesa de Santiago Nieto. Lo que yo rescato, Toño, lo que yo rescato, y ojo, esto va junto con pegado a las declaraciones de Anabel Hernández que ayer nos hacen sin censura. Hay tapones en la fiscalía. En la fiscalía estaría la mayor protección para Genaro García Luna y en este caso también para Felipe Calderón. Dice Santiago Nieto, ya integramos los casos y ya los turnaron a la fiscalía. ¿En dónde están estas investigaciones? En la Fiscalía General de la República. Eso sí, ahí solamente tiene y puede responder Alejandro Gertz Manero, Toño. No, y a ver, sí hay que decirle que ese es el proceso a la gente, ¿no? Esa es la realidad. Santiago Nieto comienza con las investigaciones, con la congelación de cuentas y él presenta denuncias ante la Fiscalía General sobre este tipo de situaciones, sobre los, irregularidades en un gobierno u otro o con alguna entidad política, con alguna figura política. También quiero decir, Vicente, que a lo mejor esta entrevista puede ser contraproducente para las intenciones de justicia de Santiago Nieto y del gobierno mexicano de acabar con esa corrupción y que los responsables paguen las consecuencias, y te voy a decir por qué. Estas declaraciones que hace sobre Luis Miranda y sobre los pillos mexiquenses, creo que podrían estar faltando a la presunción de inocencia y están siendo hechas por un funcionario público. Eso es lo preocupante. A mí, créeme, que escuchar esta entrevista que estás tú narrando del periódico El País es un deleite escuchar a un funcionario hablando de estas corruptelas en todos los niveles del priismo, en todos los niveles del gobierno de Enrique Peña Nieto y de cómo es que tienen ya indicios para poder perseguirlos, pero vamos a ser muy honestos, estos cuates con todos se las gastan y tienen los mejores abogados. Podrían argumentar que se dieron a conocer estos datos desde antes, que se les violaron sus derechos, aunque la verdad, lo que tienen en su contra, eso sí que no se los pueden quitar, pero para nada. Está muy cabrona la entrevista y las declaraciones de Santiago Nieto, que no deja, casi no deja gallina con cabeza. Que no se le olvide a Santiago Nieto, don Carlitos Romero de Champs, ahí le encargamos por favor también, porque poco se habla ya del ex líder sindical petrolero, mi querido Toño. Y poco se habla también de Emilio Lozoya Austin, quien se decía que iba a ser extraditado, no sabemos si se extraditaron o no, qué pasó con él. También que no se nos olvide, el asesor jurídico de Alejandro Gertz Manero resultó ser el abogado de Emilio Lozoya Austin. Y hay que decirlo, como lo dice la misma Anabel Hernández, como lo hemos platicado con otros académicos y especialistas aquí, con otros colaboradores, pues es un Alejandro Gertz Manero que ha pertenecido a otros gobiernos. Yo insisto en esto, después de esta muy buena gestión de Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, creo que el puesto de fiscal general obviamente no es para Alejandro Gertz Manero, no sería tampoco para el doctor Batis, a pesar de que mucha gente lo dice, vamos con el doctor Batis y etcétera, era lo que queríamos desde el principio, muchos dicen eso. Yo creo que el puesto es definitivamente para una persona que ha luchado por la justicia desde el principio, que no se ha quedado callada, que ha puesto su vida en riesgo con tal de llevar este tipo de investigaciones y que se llama Santiago Nieto. De acuerdo contigo, suscribo, mi querido Toño, y para esto que sí